Bueno, hermanos, yo no sé si han escuchado ustedes de estos soldados japoneses que siguieron combatiendo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Recordamos su honor, valentía y disciplina. Y estas hablan maravillas de estos hombres. Muchos se encontraron en las montañas de diferentes países. Por ejemplo, Bunzo Minagua vivió oculto en Guam desde 1944 hasta mayo de 1960. El sargento Tadashi Ito, miembro de la unidad de Minagua, se entregó en Guam el 23 de mayo de 1960. El más famoso es Hiro Onoda. El teniente Hiro Onoda, junto con Akatsu, Shimada y Kozuka, se ocultó en Lubang desde 1944 hasta marzo de 1974. Él fue encontrado por un aventurero japonés, pero Onoda no creyó que la guerra había terminado pues le aseguró que solo se entregaría y entregaría su fusil si su antiguo oficial al mando pues le daba la orden. El viajero regresó a Japón, ¿no? Este hombre regresa a Japón con esa historia tan increíble y rápidamente encontraron al superior de Onoda, este hombre, este teniente Onoda, y su superior trabajaba en una librería. Y junto con este hombre que lo había encontrado allá en las Filipinas, pues volvieron a Filipinas. Y cuando se encontraron y Onoda recibió la orden de pues incorporarse a la vida civil, entendió hasta ese punto que la guerra había finalizado. Lo primero que visitó en su país fue su tumba, ya que su familia había puesto ahí una tumba convencidos de que él ya había muerto. Otro hombre también es Kinshichi Kosuka, que junto con Onoda vivió oculto durante 28 años, hasta que en 1972 murió durante un tiroteo contra tropas filipinas. Sin embargo, todos estos hombres, todos estos soldados feroces con valentía y disciplina, se encontraron decepcionados al encontrar que la guerra había terminado y su país había sido derrotado. Estaban peleando una batalla que ya había sido perdida y no existía. Ahora, imagínate que todo lo que predicamos no fuera real, que el Evangelio no fuera real, simplemente que Cristo no resucitó, que ahí se quedó en la tumba. Y cuando muramos, nos demos cuenta que esto es un simple cuento de hadas. ¿Te has sentido tú así? Si fuera cierto, cuando todo esto termine, nos sentiríamos como el sargento Tadashi Ito o el teniente Hiro Onoda, decepcionados, engañados. Sin embargo, el apóstol Pablo nos asegura contundentemente que nuestra predicación es 100% real. Y vemos en la historia la realidad de la existencia de Jesús. Y aunque el día de hoy no vamos a ver los más de miles de manuscritos griegos que existen pegadísimos al primer siglo de la vida de la iglesia en la actualidad, que ahorita existen, ¿no? O esos datos interesantes de mucha gente no cristiana que afirma la existencia de Jesús de Nazaret, o concentrarnos en cómo miles de cristianos, o tal vez millones de cristianos, dieron su vida por el Evangelio. Simplemente Pedro, Pablo, todos esos grandes apóstoles, cómo dieron su vida por la verdad. ¿Sí? El día de hoy veremos que como cristianos, lamentablemente vivimos como si la resurrección no fuera verdad. Como si la resurrección fuera un cuento de hadas. ¿Sabes? Vivimos como si la resurrección, la vida de milagros de Jesús, hubiese sido mente un cuento más como Caperucita Roja, como si no hubiera evangelio, como si Jesús no hubiera muerto y resucitado por nuestros pecados, como si no fuera rey.
y nos engañamos. Y esto sucede en nuestro matrimonio. Si vivimos sin pensar en la potencia de la resurrección y lo que ha hecho Cristo por su iglesia y lo que representa la belleza del matrimonio con Cristo y la iglesia. En nuestro devocional, como si el Rey no me haya dejado ningún mandamiento a seguir, vivimos en un aletargamiento espiritual. En lo familiar, absolutamente no nos duele ver a nuestros hijos pecar. Es hacer un berrinche, tal vez ahora hasta el maldecir, simplemente el mentir, el hacer trampa. Decimos, ¡ay, qué chistoso! Eso es ser irreverente a los mandamientos de Dios. En el trabajo, pues no predico la muerte y resurrección de Cristo porque no lo vivo. Simplemente no lo vivo alrededor de mis compañeros porque no lo creo. Ahora, nunca lo niego, ¿sí? Claro, sí, yo voy a la iglesia y digo que sí, que Cristo resucitó, pero con mi ejemplo, en mi sexualidad estoy mucho más entretenido en un placer pasajero, en una imagen, en una sensación momentánea, que en el poder y reinado de Jesús. En cuanto a tu cartera, en cuanto a tu economía, mi dinero es para mi reinado y no gasto en el reino de Jesús, del Rey Jesús. Ahora yo quiero que te quedes con esto, y es por cuanto Cristo el Rey resucitó, ¿sí? Cristo el Rey resucitó. No te engañes. Despierta y no peques. Por cuanto Cristo el Rey resucitó, no te engañes. Despierta y no peques. Bueno, yo creo que abramos nuestra Biblia en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19. Y quiero que leamos juntos, tú ahí en tu casa, versículos 12 al 19. Primera a los Corintios 15, 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabes? La iglesia de Corintio estaba envuelta en diferentes problemas. Era una ciudad muy prominente, rica, religiosa. Es más, estaba el templo de la diosa del amor, Afrodita, para los griegos o para los romanos, la diosa Venus. Era el centro de comercio más importante por el mar Mediterráneo. Algo así como para México, nuestra ciudad de Monterrey, un centro y lugar comercial. Sus pecados iban desde incesto, hablar desordenadamente en lenguas, una falta de amor entre hermanos, hasta negar la misma resurrección. Pablo llega hasta la cúspide de la carta a los corintios para instruirles que ellos deben vivir creyendo que ellos resucitarán. Y sabes, tenemos ahí el centro de nuestra fe en los primeros versículos. Y Pablo les explica el centro de la fe cristiana. Desde los primeros versículos del capítulo, versículo 1 al 5 por ahí, ¿sí? El versículo 3, por ejemplo, viene el evangelio explícitamente. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese es el centro del Evangelio. Cristo murió y resucitó al tercer día por nuestros pecados, por los tuyos
míos. Y este es el Evangelio. Y de ahí emana toda nuestra predicación. Nuestra predicación no es vivir moralmente, hermano, ¿sí? No es cumplir una serie de reglas como lo hemos visto en el libro de los Gálatas, que los querían judaizar para seguir reglas como la circuncisión, etcétera, etcétera. Predicamos desde el púlpito que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esto es verdad. Esto ya lo había enseñado Pablo a los Corintios, y no es cualquier cosa. Estamos enseñando, y estoy hablando de esto ahorita mismo, que un hombre recibió la muerte más horrorosa por manos de soldados romanos súper y mega expertos en esto, sabían cómo matar e infligir dolor. Y después de eso, después de morir, lo ponen en un sepulcro y una gran piedra fue puesta sobre ese sepulcro. Y nosotros creemos y predicamos que después de eso, Cristo se levantó de la muerte y Cristo no quedó en la tumba, que esa puerta se quitó y que Cristo salió victorioso. Eso nunca había sucedido. ¿Y sabes qué? Jamás volverá a pasar algo similar. ¿Sí? Bueno, aunque nosotros vamos a volver a resucitar, sin embargo no va a haber otro Cristo. Sin embargo no va a haber otro que va a morir por nuestros pecados en la cruz. Nosotros sí. Y ese era el problema, ¿sabes? Ese era el problema de los corintios. El problema era que algunos decían que no iban a tener resurrección. Algo así como los saduceos, ¿recuerdas? Aquí en esta vida se termina todo, no hay cielo. Si esto es así, nuestra predicación es vana, les decía Pablo. Nuestra fe es vana. Somos como esos soldados japoneses. No tiene sentido estar predicando a Jesús resucitado un día como si hoy no fuéramos a resucitar. Porque si no vamos a resucitar, Pablo les decía, Jesús tampoco resucitó. Y aquellos que no resucitaron ahorita están pereciendo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver contigo del siglo XXI? ¿Sí? Tiene que ver con nosotros, Iglesia de la Gracia, pues mucho. ¿Sabes? Nosotros sí creemos en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Nosotros, de hecho, cantamos, cuando ya se pase a lista, a mi nombre yo feliz responderé, o en presencia estar de Cristo, o cara a cara. El detalle es que vivimos como si aquí se terminara la vida y ya no hay nada más. Vivimos deseando las cosas terrenales y raramente pensamos en un futuro eterno. Raramente pensamos en la resurrección. Por ejemplo, cuando estás trabajando, piensas en un futuro eterno. ¿Qué es lo que haces hoy cuenta hasta la eternidad? Cuando educas a tus hijos, piensas que estos se están construyendo para la eternidad. Por ejemplo, cuando faltas a la iglesia, por una razón meramente terrenal, por ir al visitar a algún pariente, porque te quedaste dormido, porque un día anterior tuviste una gran fiesta, etcétera, etcétera. ¿Piensas en el futuro o solo en el momento terrenal? ¿Qué hay de esas veces que ves pornografía? ¿Estás pensando en la hermosura de la santidad de Dios o solo en un placer momentáneo? ¿Sabes? Por eso vienen tantos problemas, porque el centro de nuestra fe, Cristo muerto, Cristo resucitado por nuestros pecados, no es el centro de nuestras vidas. Somos los más dignos de conmiseración porque no vivimos lo que decimos creer. Déjame leerte la nueva versión internacional. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y a veces vivimos así. Pero la vida del cristiano sí tiene sentido. Y tiene sentido porque nuestra esperanza no es solo en el tiempo-espacio de esta tierra, ¿sí? Sino en una eternidad donde no existe eso, el tiempo y espacio. Vamos a ser o somos seres eternos. Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos. ¿Sabes? Eso nos lleva al punto número 1, que es la verdad del Evangelio. Quiero que me acompañen, por favor, a leer primera los Corintios 15, 20 al 23.
Primera a los Corintios 15, 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Lo que celebramos hoy, ¿verdad? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y esta es la verdad del Evangelio. La verdad es que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y este es el contraste. Y como cantaban ahorita mis hermanos, aleluya. ¿Sí? Aleluya. Espero que estés gozoso en un día como hoy, tan hermoso que Cristo ha resucitado. Y esta es la verdad. Cristo resucitó. Es lo que celebramos el día de hoy. Hay evidencia histórica que Cristo resucitó. Tenemos el testimonio de más de 500 hermanos que vieron a Cristo después de resucitar. El testimonio de Pedro, como les contaba, de Juan, de estos hombres que se entregaron hasta la muerte por Cristo. Y esto es un hecho, una verdad. Cristo resucitó. Yo te invito a que profundices en esa verdad y sea una parte de tu vida. Porque entre más conozcas, te vas a deleitar en la verdad del Evangelio. Ahora, ¿por qué tenemos que morir si Cristo ya resucitó? Dice ahí en estos versículos, ¿verdad? 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren. Todos vamos a morir físicamente. Cuando vas a un funeral, y ahorita que al parecer van a estar de moda por el coronavirus, ¿verdad? Nos hace pensar en la verdad que todos vamos a morir. Que un día vamos a estar en un féretro, ya sea de madera hermosa o de plástico, ¿verdad? Lo que tú quieras, ¿sí? Pero tú y yo un día vamos a estar ahí. Ahora, ¿por qué morimos? Pues porque la muerte entró por un hombre, Adán. ¿Y qué hizo Adán? Pues desobedeció a Dios. Esa transgresión fue imputada a nosotros como raza humana. Por culpa de esa transgresión, todos estamos condenados. No solamente que todos somos pecadores, sino simplemente al nacer tú y yo, ¿sí? Somos condenados con el ADN del pecado de un hombre, Adán. En Adán todos morimos. Dice allá Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. En el versículo 16 del capítulo 5 ya de Romanos dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? ¿Sí? Y esa es la razón de que morimos, porque Adán pecó. Tú pecaste y somos destituidos de la gloria de Dios y ese es nuestro castigo, morir. Ahora, ¿cuál es entonces la razón de la vida eterna? Deme un segundo. Ah, ¿Cuál es la razón de la vida eterna? Pues hay un contraste abismal. Hay un contraste abismal entre la muerte que teníamos y la vida eterna. Es como negro contra blanco, día soleado contra día nublado, alto contra chaparro, morir contra vivir. Es en Cristo que tenemos vida eterna. En Adán tenemos muerte. En Cristo tú tienes vida. Así como no hicimos, pues, pues nada, hermano. Tú ni yo hicimos nada para salvarnos más que fe en Cristo. Cristo fue el que murió y resucitó para vivificarnos. Hermano, tú tienes vida eterna porque Cristo ha resucitado. Una pregunta. ¿Conoces a alguien que haya resucitado? Cuando yo estaba chico pensaba en mi abuelo y más bien mi abuela que la vi casi horas después de morir, ¿no? Y estás en la cama, ¿no? Está muerta y no puede hacer nada. Nunca hemos visto a nadie resucitar. Bueno, Cristo resucitó.
¿Y quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo un buen hombre? ¿Para ti es un buen amigo? Tal vez el que resuelve todos tus problemas. Tal vez a quien te ha platicado tus padres muchas veces, pero aún no es personal para mí. Tal vez alguien muy distante. ¿Quién es Jesús? Eso nos lleva al punto número 2. Jesús es Rey. Quiero que me acompañen a leer versículos 24 al 28. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y eso nos viene a la memoria la meditación del domingo pasado, el Salmo 110, en el que veíamos que Jesús es Rey. Jesús es Rey, hermanos, y Él es Rey de tu vida. Cristo resucitó, quien está sentado en su trono. En el versículo 23 viene una lista de los resucitados. Primero está Cristo, y luego los miles de cristianos que resucitarán. Y al final van a estar aquellos cuando Él venga, ¿sí? Y que van a resucitar en un nuevo cuerpo. Y luego nos introduce en el versículo 24 a Cristo el Rey. Nos introduce a un Rey que todas las cosas están debajo de sus pies. Te hubiera gustado conocer a David, ese hombre fuerte, ese hombre valiente, sin miedo, sin titubear, sin cobardía, que entró a la misma cueva de Saúl, quien se enfrentó a animales salvajes sin temor. Un hombre echado para adelante que derrotó al gran Goliat. Él solo fue un prototipo de Cristo. Cristo el Rey, que no le teme a nada, todopoderoso, fuerte, guerrero. Y nos quedamos cortos, ¿sí? Nos quedamos cortos con palabras terrenales para describir al Rey Jesús. Uno de mis pasajes favoritos de la descripción de Jesús está en el libro de Apocalipsis. Permítame leerlo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Todo estará sujeto, todo estará debajo de los pies de Jesús. Cada persona, cada rey, cada religioso, cada adúltero, aún la misma muerte, dice en estos versículos. Sabes, esta semana me encontré con una cajera que traía aquí colgado el signo de la Santa Muerte. Yo lo conozco del coronavirus. Mucha gente tiene temor de la muerte. Con tantos muertos, tantos infectados. Ayer escuchaba que en los Estados Unidos habían muerto en 24 horas 2,000 personas. Eso es lo que mucha gente le tiene temor. Pero sabes, la muerte no tiene poder para nada en comparación a Cristo Jesús. Todos se sujetarán debajo de los pies de Jesús. Desde el Salmo 110 que estudiábamos, ¿recuerdas? El poderoso reinado de Jesús. Y esto continuará, ¿sí? Por toda la eternidad. Él es
Rey, nadie puede estar encima de Jesús. ¿Qué hay de ti? ¿Dónde estás? Ahora, me encanta también que habla sobre Dios Padre, el Rey Dios Padre. Dice en el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. El Padre Celestial está orquestando este reinado de Cristo. Le encanta darle el reinado a su Hijo, quien Él se sujetará para estar en unidad. Cristo y el Padre están unidos en reinado, en poderío, en majestad. Y eso demuestra la humildad de Jesús, su unidad para con el Padre y que ellos son uno. Y le entregará ese dominio y reino a Dios Padre. Vemos unión, coordinación y amor. Ellos son uno, hermanos. Bueno, ahora, ¿qué tanto tú conoces de Cristo, de Dios? ¿Qué tanto conoces de esto que estamos platicando ahorita? De que todas las cosas tienen que estar debajo de sus pies, que Cristo es Rey, que del reino de Dios Padre. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces tú a Dios? Versículos 29 al 34 es para mi último punto. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os ruego, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Bautismo por los muertos. ¿Has escuchado eso? Y empieza en el versículo 29, ¿verdad? Bautismo por los muertos. Y tenemos que hacer un paréntesis para nosotros como regios, como mexicanos, como hermanos del siglo XXI, porque no tiene sentido para nosotros este versículo, ¿no? Los corintios lo entendían a la perfección y para ellos hizo sentido y para que Pablo les haya escrito eso, era, sí, los que bautizan por los muertos, pero a nosotros nos deja con muchas dudas, ¿ok? Quiero comenzar con lo que no significa, ¿sí? Con lo que no significa. No significa que alguien pueda intervenir salvíficamente por los muertos. En ninguna parte de las escrituras vemos esto, hermanos. Nadie puede intervenir salvíficamente por alguien que ya murió, ¿sí? No se puede hacer nada. El que ya se murió, ¿sí? No se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, hay religiones que enseñan esto, como los mormones, y esto va totalmente en contra de las escrituras. Si estudiaran las escrituras, verían en versículos anteriores que Jesús fue quien murió y nos salvó. Él fue por quien podemos ser vivificados. No nosotros podemos hacer a alguien por vivificar a alguien, sino Cristo ya hizo todo por vivificar a las personas, ¿no? Ahora, hay un sinnúmero de teorías para estos versículos, qué significan, y esto no afecta para nada nuestra fe. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes dos teorías con las que yo me quedaría, ¿sí? Unos se bautizaban por el testimonio de los muertos que fueron sacrificados. Recordemos que en la iglesia de Corintios muchos iban a morir, ya sea degollados, no sé por qué otras tantas muertes, que eran estos romanos expertos, y vivían constantemente en persecución. Y al ver el testimonio de fidelidad hasta la muerte, pues muchos amigos, el trabajo de otros diferentes lugares, muchos familiares, venían a Cristo por causa de esos muertos. Y por ellos, por su testimonio, ellos eran bautizados. ¿Sí? Y bautizados era una sentencia de muerte en ese entonces, ¿no? Si tú te bautizabas, te estabas identificando con Cristo. Eso era una sentencia de muerte casi, casi garantizada. Ahora, hay una más, otra teoría. Otra teoría es que probablemente otras religiones bautizaban por los muertos. Y Pablo pregunta, ¿sí? Pablo se hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Los corintios incrédulos bautizan por los muertos.
Y ellos están indicando que aún los incrédulos creían en la resurrección. Tenemos estas dos teorías y no nos afecta a nosotros grandemente, pero cualquiera que fuera la interpretación, ¿sí? Pablo les enseña que los muertos están vivos. ¿Sí? Los muertos están vivos después de la muerte y eso es con lo que nos debemos de quedar en este punto, ¿no? Ahora, yo quiero que veamos el testimonio de la vida de Pablo. Dice ahí, y nosotros peligramos a toda hora. Os ruego, hermanos, por la gloria de vosotros que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. La vida de Pablo estaba en constante peligro. Era un hombre buscado. En la actualidad estaría como en esa lista del FBI, ¿no? Pablo estaba argumentando, ¿de qué aprovecha arriesgar mi propio pellejo, mi propio ser, si no hay resurrección? ¿Por qué yo arriesgarme a hacer todas estas cosas si me van a matar? Y si no hay resurrección, ¿para qué? Mejor, pues vamos a comer, ¿verdad? A veces tengo que hasta pasar hambre. Pues vamos a beber, vamos a pasarla bien, vamos a hacer fiesta. Porque pues todos vamos a morir. Y después de morir, ¿qué hay? Nada. En lo personal, me pregunto qué tanto estoy gastando mi cuerpo, mis gustos, mis anhelos y sueños por el Señor. ¿Podrán otros ver que vale la pena desgastarse y gastar todo de mí, todos mis recursos, toda mi vida, mi ser para el Señor? Ahora pregúntate tú, ¿en qué te gastas? No estoy hablando de tu cuenta bancaria, aunque tu billetera, tu cuenta, tus dineros hablan exactamente de tus gustos y de tus pasiones, lo que te gusta hacer. Pero ¿en qué se gastan las sillas de tu casa? ¿En qué se gastan los platos de tu casa? La ropa que tienes, el coche que tienes, el tiempo que tienes. Es muy valioso el tiempo. La televisión, las bocinas, las llaves, los libros. ¿En qué te gastas? ¿Podrán otro ver que te gastas por una causa mayor y vives conforme a tu futuro no lejano que se llama resurrección? Comamos y bebamos viene de un pasaje en Isaías en el que Dios le reprende al pueblo por andar comiendo y bebiendo cuando debieran estar de luto por Jerusalén que se iba a ser destruida. Pablo nos exhorta a no estar comiendo y bebiendo cuando debemos estar viviendo el Evangelio, que ese no sea nuestra meta, hermanos, que ese no sea nuestro fin, vivir para cada sábado de fiesta y de carne asada, sino que tu meta sea la resurrección, que tu meta sea lo que Cristo ya hizo a tu favor y te ha dado vida eterna. No te equivoques, no te equivoques, ¿sí? ¿Qué nos deja la resurrección? ¿Qué tiene que esto ver con tu vida? ¿Sí? Con el todo de tu vida. ¿Sabes? Dios nos dice que no te engañes. No te engañes. No nos dejemos engañar. Y eso, para eso quiero leer la Nueva Versión Internacional. Dice en el versículo 33, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el 34 dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Ahora, tenemos tres mandamientos. Y el primero es, no te engañes. Es absurdo dejarnos engañar. Nos vemos como tontos cuando nos engañan. Ahora, nos dejamos engañar por malas compañías, según este versículo. Y esas compañías, te quiero decir que no eran las de afuera, no eran las de afuera de la iglesia, eran hermanos desde adentro de la iglesia que estaban empeñados a engañar a hermanos, a no creer la resurrección, a que la vida eterna era un mero cuento de hadas como Caperucita Roja, a que nunca iban a resucitar. Te mueres y se acaba todo. Creo que ninguno de nosotros hace eso. Ninguno de nosotros, espero yo, que andamos engañando a los hermanos y diciéndoles, hey, ¿sabes qué? La resurrección no es verdad. ¿Sí? Pero si hacemos mucho de nada por alentar a otros a vivir vidas piadosas, no hacemos absolutamente nada por eso. No hacemos nada por decirle, hermano, vive de acuerdo
a como Dios quiere para la eternidad. Cualquiera que sea el motivo, nos acobardamos. Como veíamos esta semana en nuestros grupos pequeños en Gálatas 2, ¿sí? A un apóstol Pedro hipócrita que se acomodaba ahí a los judaizantes, ¿verdad? A según a lo que le convenía. ¿Estás engañando o dejándote engañar por la falta de reto de los hermanos a vivir vidas piadosas para cuando resucitemos y vivamos con el Señor para siempre? El segundo mandamiento es que no despierta, despierta. Otra versión dice, despierta de tu estupor borracho. Y esa es la ESV en inglés. Despierta de tu estupor borracho. A algunos parece que están así en la vida cristiana. Como ese borrachito medio dormido, medio dormilado y pues no hace nada, ¿verdad? Y lo vemos en la iglesia que pues que viene, ¿verdad? Pero pues parece que ahí va y que no va. Parece que va a echarle ganas y se regresa otra vez. Y no está hasta, como el apóstol Pablo, hasta por ir por fieras y morir por la verdad. Viven una vida miserable como creyentes, no tienen victoria en Cristo, no tienen victoria sobre el pecado. Su vida espiritual no se ve que está avanzando y están llenos del conocimiento de la palabra de Dios. No están viviendo con la verdad de la resurrección. ¿Sabes? Tienes un rey que te manda a vivir una vida de lealtad y obediencia a Él. Vive como alguien creyendo en el poder de la resurrección. Despierta, despierta. El tercer punto es, o el tercer mandamiento es que no peques. ¿Sabes? Todas las traducciones dicen lo mismo. No hay una traducción que dice, bueno, medio peca. O bueno, esto está permitido. No, 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 no. Dice, pecado es pecado y no lo hagas. No peques. El mandamiento sigue igual en toda la Biblia, no peques. Y el Rey Jesús, del cual hablábamos, el cual va a reinar y va a aplastar a sus enemigos, del cual hablamos en el Salmo 110 y ahora también en 1 Corintios 15, de ese Rey que resucitó y salió victorioso de la muerte. Dice, no peques, te exige obediencia total. ¿En qué andas pecando? ¿Qué andas haciendo de pecado? Incredulidad, impaciencia. Entonces ahora, con el coronavirus y todos encerrados, tal vez andamos de enojados e impacientes. Orgullo, infidelidad, inmoralidad, mentira. Tal vez para tranquilizarme me he hecho algunas cervecitas. Borrachera, brujería. Él resucitó. Él es todopoderoso. Todo estará debajo de sus pies. Todo está sujeto a Él. El poder de la resurrección está en ti porque Cristo está en ti. Vuelve a Jesús. Sabes, algunos de plano no van a poder dejar su pecado. Por el último versículo, porque dice, porque algunos no conocen a Dios. Dice, para vergüenza suya lo digo. Ojalá ese no sea tu caso. Es mi oración que nos volvamos a Dios hoy que celebramos la resurrección. Cuando muramos no estaremos con esos soldados japoneses, ¿verdad? Como esos soldados que se sorprendieron de que se había acabado esa guerra mundial y ahora estaban luchando por una causa perdida. Espero, hermanos, que todos escuchemos de Dios las siguientes palabras. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero que te quedes con esto. Por cuanto Cristo el Rey resucitó, no te engañes. Despierta y no peques. Oramos. Dios, qué hermoso es pensar en la resurrección. Ayúdanos a vivir así. Si Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos en Él. Ayúdanos a pensar eso. Ayúdanos a vivir rumbo a la eternidad. Por Cristo. Amén.